A continuación, Z Digital. Estad en Diario TV Multimedia. Miércoles 30 de agosto del 2023, los saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Bueno, hoy una interesante charla, una interesante entrevista con el licenciado y abogado José Manuel Blanco Urbina. Él es presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos aquí en el estado de Chiapas y presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Chiapas. Hoy un tema sin duda pues fuera de serie, así como le digo, fuera de serie, porque lo hemos titulado así como lo vamos a referenciar y literalmente le vamos a decir el Consulado de Estados Unidos en Chiapas, en esta frontera sur. De esto vamos a hablar, de este valor trascendental, de suma importancia que debe de tener un consulado justamente ubicado acá, sobre todo hablando ya del país más importante del mundo como es los Estados Unidos. De esto vamos a tocar. Ya se anunció, déjeme decirle, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de los Estados Unidos con el embajador Ken Salazar. Entonces no deja de ser una noticia por todo lo que implica justamente este asentamiento de oficinas aquí en esta frontera sur de México de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y antes que nada, de verdad, siempre ha sido un gusto platicar con el licenciado José Manuel Blanco Urbina. Y antes que nada, pues gracias, mi querido maestro, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, estimado Carlos, como siempre a tus órdenes. Muy bien. Bueno, pues lo primero, vamos a arrancar de ahora sí que desde los primeros pasos sobre este tema, que es justamente cómo vamos dentro de este fenómeno migratorio aquí en esta puerta del país, mi querido licenciado. ¿Ha habido un cambio? ¿Hemos avanzado o seguimos igual? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Desafortunadamente, Carlos, no tenemos buenas noticias, porque desafortunadamente el problema del fenómeno migratorio en nuestra frontera sur sigue siendo un problema, sigue sin atenderse, siguen ingresando miles de personas migrantes provenientes de diferentes partes del mundo y que ingresan sin ningún control y que ingresan para engrosar la ciudad de Tapachula y en menor escala otras ciudades fronterizas en espera de tener un documento que legalice su estancia en nuestro país y que también les permita transitar por el país hacia la frontera norte. Es un problema porque es muy engorroso el trámite,
Hay gente que espera mucho tiempo para que les den una solicitud y para que les den una cita. Por ejemplo, en la comisión, en la comarca, la Comisión de Ayuda a Refugiados, les fijan una fecha que va hasta un año. Sí. A veces les dan esa cita a los 6 meses, pero mientras esa gente, esas personas, están sufriendo situaciones económicas de todo tipo, independientemente de que algunos mencionan que en todos los albergues hay atención, es falso. Cualquier persona que vaya a Tapachula se puede dar cuenta de todo ese egreso de personas de diferentes edades, niños, etcétera, vendiendo alguna cosa para poder subsistir. O sea que es grave porque dilatan mucho tiempo, o también, si tienen recursos, pueden agilizar esos trámites para poder continuar su ruta hacia los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, yo te la tengo que hacer esta pregunta. A veces, pues es dolorosa, pero se tienen que hacer porque, pues, lo que se trata también es de que también le den un valor agregado a esta frontera sur, como se la vienen dando al norte, que se ha manejado ya una modernización y una transformación completa dentro de todo lo que es la nomenclatura del sistema migratorio del Instituto Nacional de Migración. Las principales ciudades del norte han sido transformadas en este sexenio, y algo más, la estructura de la Secretaría de Hacienda Federal también ha habido una importante derrama económica para darle un valor especial a todas estas oficinas de Hacienda en las ciudades del norte del país, que colindan con los Estados Unidos. Yo creo que esto de verdad merece aplaudirse, porque es algo que hay que reconocer. Pero lo que sí vamos a censurar y vamos a criticar es que al sur, a esta frontera sur, la han dejado prácticamente al algarete. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice los mismos expertos nacionales, de que un peso no se le ha abonado a esta modernización. ¿Cuál sería tu opinión en torno a esto, mi querido maestro? Es totalmente correcto lo que planteas, estimado Carlos. Hemos podido estar en la frontera norte y hemos visto avances en la atención de los migrantes que pues tratan de ingresar a Estados Unidos, sí, y que no lo logran, y algunos que ingresan de manera indocumentada, y viene una serie de sanciones hacia ellos. Pero aquí en nuestra frontera sur, desafortunadamente, no hay ese avance. Seguimos viendo las mismas instalaciones de hace muchísimos años. No, y que siguen pasando en las llantas. Esa es la mejor prueba. Esa es la mejor prueba. O sea que la semana pasada estuve una semana en Tapachula viendo este fenómeno. Sigue lo mismo. Es el negocio de pasar personas sin documentos, el comercio. Por el río Suchiate. Por el río Suchiate, el comercio clandestino, que pasan miles de cosas sin pagar un impuesto. Entonces, es una serie de cosas que urge que se atienda en nuestra frontera sur, porque de otra manera este tema, el fenómeno migratorio, seguirá siendo un problema grave para todas esas personas que se atreven a llegar a México de paso hacia los Estados Unidos. Digo, yo manejo esta lógica, mi querido maestro, tú que eres versado sobre esta materia, de que cómo vas a darle una atención migratoria o de servicio migratorio a los extranjeros si no hay una modernización o una estrategia de cambio dentro de lo que significa una frontera mexicana. Nomás son 2 fronteras las que tenemos, la de Estados Unidos y con Guatemala. Entonces, porque hay países que colindan con 2, 3 fronteras, 4. Así es. ¿Verdad? En Europa, por ejemplo, se da mucho eso. Entonces, te pregunto porque, pues si tú quieres darle atención a extranjeros, pues debes tener una modernización, no solamente desde el punto de vista nuevas oficinas, sino desde el punto de vista herramientas tecnológicas, unas computadoras, cómo lograr meter el nombre, cómo hacer una plataforma internacional de los nombres de todos los países. En fin, sí encierra una inversión que lo requiere, pero aquí no vemos en esta puerta del país.
Es cierto, Carlos. Tú vives allá y constantemente vas a la frontera sur. Lo mismo hace tu servidor y no vemos ningún cambio. Afortunadamente se empieza a hablar de que se van a instalar algunas instalaciones, pero todavía está en veremos. Sí. Entonces yo siento que urge, y siempre lo hemos dicho, y urge un control en nuestra frontera sur para muchas cosas. Porque ni el Instituto Nacional de Migración sabe cuántas personas ingresan a nuestro país y no saben qué hacen. Irá un pequeño porcentaje a las oficinas de la Comar y del Instituto Nacional de Migración a pedir un documento, pero quizás sea el 50%. Constantemente vemos que detienen autobuses, tráileres llenos de migrantes indocumentados. ¿Dónde pasaron? ¿Cómo le hicieron? Si no hay oficinas, no hay instalaciones. Porque está libre. Está libre. Entra Juan por su casa. Y ya ves que a veces ponen algunas volantas que le llaman. Que no sirven para nada. Que no sirven para nada. Y que además sirven para extorsionar a los migrantes. Exactamente, porque ese es el otro problema. La corrupción que existe en las filas del Instituto Nacional de Migración. Y creo que todas las policías que tienen que ver con migrantes desafortunadamente ven en cada migrante un signo de pesos para extorsionarlos, quitarles de todo. Entonces es una violación a sus derechos humanos que las autoridades migratorias de nuestro país deben de atender, no simular que los atienden, sino de atenderlos de manera real y que no se estén publicitando de que se atiende los derechos humanos de los migrantes cuando es totalmente falso. Fíjate que lo voy a decir, no quería tocar el tema pero me voy a salir un poquito. Estuvo en Tapachula la ministra Yasmín Esquivel Moza, que es una reconocida, un personaje muy reconocido dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue a impartir una conferencia denominada precisamente Los Derechos de los Migrantes. Y dentro de este escenario académico que de verdad que fue muy reconocido allá en Tapachula, porque pues era un personaje que ha hablado mucho a lo largo de muchos años dentro de este valor agregado, que es reconocer como seres humanos al extranjero, porque pues somos seres humanos, no somos extraterrestres para que no le digamos no a un extranjero. Hay que atenderlos definitivamente. Pero algo que me llamó la atención es que en una pregunta que le hicieron a ella era precisamente cómo los ciudadanos, los locales, digamos, también tienen derechos. Y alguien por ahí le decía, es que los extranjeros en Tapachula pues implican servicios públicos, seguridad, agua potable, o sea, y se queda uno, bueno, pues tiene razón. Entonces, la respuesta fue muy contundente, que efectivamente también se debe legislar sobre este tipo de escenarios, porque pues lo que se está viviendo, no solamente Tapachula, yo hablo de otras ciudades, inclusive la capital, Tuxtla Gutiérrez, se sufre con estos éxodos de migrantes y que de alguna manera muchos de ellos a veces lamentablemente vienen a delinquir, porque no siempre son gente buena la que está ingresando y por eso es a veces la preocupación. Entonces, ¿cuál sería ahí tu opinión en torno a que tal vez al tiempo pues también ya haya una legislación muy definida, muy contundente para apoyar a los que viven y de pronto llegan unos éxodos o caravanas y pues le vienen a, como dijera yo, o sea, tú como mexicano, como chiapaneco, tienes derecho a vivir pues con libertades. Digo, ¿cuál sería ahí, así rápidamente? Mira, Carlos, desde el punto de vista humanitario de los derechos humanos, es bueno proteger los derechos de estas personas migrantes que por X o Z tienen que salir de sus países. Y la Ley General de Migración así lo señala, de atenderlos, de proporcionarles mientras ya ingresan al país, de proporcionarles todos los servicios que no se les da. Pero primero tendríamos que ver a los de casa. Primero, no quitarles el derecho que tengan ellos, pero primero a nuestra gente, que también ves pobreza.
Aquí en todas partes de Chiapas y del mundo y de México en este caso, hay mucha pobreza que necesitan atender en todos los rubros, desde salud, educación, violencia. Se ha incrementado la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Es el que tiene el mayor número de migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, ya la violencia existe en todas partes del país. Antes nos vanagloriábamos que en Chiapas no existía ese tipo de violencia. Ya lo estamos padeciendo. Entonces mucha gente está emigrando, está saliendo. ¿Por qué? Por su seguridad. De algunas comunidades de Chiapas se sabe que se están yendo. Y de municipios. Constantemente vemos los municipios fronterizos, como Alapache, como Ucelo y toda esa zona. La gente se está saliendo de sus lugares. Como hay tantos pueblos en Michoacán y en otros estados que ya no hay nadie. Abandonaron. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno de proporcionar la seguridad a todos los mexicanos? Y no se está haciendo, no se está cumpliendo. Ese es el problema. Por eso tenemos también migración, un alto índice de migración. Muy bien. Pues está interesante la respuesta, mi querido maestro. Bueno, vamos a entrar de lleno precisamente al tema central, porque esto es una buena noticia. Y vamos a seguir desmenuzando aquí con el maestro Blanco Urbina de por qué tiene un valor axiológico muy importante este anuncio. Hace días la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, dio a conocer la creación de unas nuevas instalaciones de lo que se denomina Consulado de Estados Unidos en Tapachula. Se dio a conocer esta noticia, inclusive estuvo en Tapachula la secretaria de Relaciones Exteriores. Ya se había dado a conocer por el gobierno de los Estados Unidos, que es el que le compete dar este anuncio, pero bueno, se hizo más publicidad sobre este importante evento y también el Senado de la República participó con este anuncio del consulado. Y yo te pregunto, maestro Blanco Urbina, ¿cuál sería tu opinión con este anuncio? ¿Cómo lo visualizas? El valor que tiene un consulado, ¿cómo lo visualizas que se instale en Tapachula? Sabemos que tengo que agregarlo, déjeme decirle que tengo que agregar, hay consulado en Mérida, Yucatán, de Estados Unidos, hay consulado en Guadalajara, hay consulado en Monterrey, en Nuevo Laredo y la embajada de Estados Unidos en la capital de la República, la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando del sexto o séptimo, tal vez, consulado que se erige aquí en el país y se hace precisamente en la frontera sur, aquí en Chiapas, en Tapachula. ¿Cuál sería tu opinión? En la frontera norte tenemos 3 consulados de Estados Unidos. Uno que está ubicado en Ciudad Juárez, otro en Matamoros, Tamaulipas, y otro en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 3 en la frontera. Hemos dicho siempre, mi estimado Carlos, que la frontera norte es otro mundo. En el control, en la tecnología que se utiliza para el ingreso y el control de la migración. Aquí en Chiapas no. Hasta en ese caso no tenemos un consulado. En toda la frontera sur, ningún consulado. Yo creo que es una noticia que dio la secretaria de Relaciones Exteriores el pasado 15 de este mes en Tapachula, que es una situación que se está concretando, la instalación de este consulado, que es una noticia fabulosa. ¿Por qué? Porque va a beneficiar mucho a nuestro estado. Va a haber una oficina de este tipo, un consulado, para atender la problemática de visas. Para el que quiera viajar a Estados Unidos, claro que reúna los requisitos. Claro, también habrá que ver que hay países que están vetados. Y hay países que tienen alguna atención especial de los Estados Unidos, como son 4 países que hoy se están atendiendo, como son Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. 4 más. O sea, esos 4 países, las personas desde su lugar de origen pueden solicitar el asilo a las oficinas de migración de Estados Unidos.
Lo solicitan y se esperan para que les digan una fecha para tener la entrevista en Estados Unidos, ¿sí? Y mientras le resuelvan si lo aprueban su solicitud o no, pueden permanecer en el territorio estadounidense, ya no lo regresan a México. Si ya les aceptan la solicitud, se quedan. Y el que no, pues dicen, pues te tienes que regresar. Ha cambiado. Pero en el caso de los migrantes de Centroamérica y otros países, y aún los de México, están vetados. Pero te preguntarás, entonces, ¿cómo es que ingresan? Pues se arriesgan. Hay tantos migrantes, lo que yo te planteaba en el caso de Tapachula, que tienen que esperar un año para una cita, que se las pueden dar en 6 meses, en 4 meses, porque platicamos con muchas personas de este tipo. Y si no, muchos se arriesgan. Ahí están las caravanas, o están los famosos coyotes que transportan a estas personas, con todos los riesgos, ¿sí? Que todos sabemos que han fallecido cientos de migrantes y nadie sabe nada. Entonces yo siento que la noticia que se dio por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de instalar una oficina, un consulado de Estados Unidos en nuestra frontera sur, en caso concreto en Tapachula, es una noticia fabulosa. De primera. De primera, que yo creo que Estados Unidos se tardó en instalarlo. Va a ser una situación importante. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos se va a dar cuenta de la situación más de cerca. Va a vivir el problema del fenómeno migratorio y ellos también intervienen. Podrán intervenir para tratar... Hasta financieramente, ¿no? Sí, para modernizar, controlar. El problema es el por qué ingresan tan fácilmente la migración, las personas migrantes de Centroamérica y del mundo por nuestra frontera. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? El control. ¿Cómo? Tecnología. Lo que tú siempre has dicho, que ahí las balsas siguen entrando como siempre. ¿No hay cámaras? No hay nada. No hay nada. Es Montarral, no hay un metro de plataforma de cemento. Según en investigaciones que hemos hecho, ¿sí? Toda estructura migratoria fronteriza tienes que poner cemento. Por ejemplo, en el río Bravo, allá en el norte, hay cemento y ahí pasa el río. ¿Por qué cemento? Según me han explicado durante mucho tiempo. Porque el migrante, el sospechoso migrante que está entrando irregularmente, al salir al cemento, ya no se puede esconder en algún monte y ya las cámaras inmediatamente las hace visible. Las hace visible. Así y ahí viene ya la contraorden, bueno, pues hay que detenerlo, vamos a ver cuáles las reglas que está violentando, está violando, en fin. Entonces, no es nomás de que el fenómeno migratorio en sí, no. También tienes que aportar toda una estrategia y tener inversión. Tener inversión porque, pues, cámaras no hay. Entonces, ¿cómo vas a parar? ¿Cómo vas a detener? Solo las cámaras por donde pasan. Solo las cámaras flotantes, de llantas. Sí. No, pero fíjate que desde el punto de vista, y volvemos al tema, tú acabas de decir algo muy importante. Todo lo que encierra el fenómeno migratorio, digamos en el caso de las visas de varios países, que ahí podría ser Tapachula como un detente ahí. Aquí el gobierno de Estados Unidos te va a atender, te va a dar estas oportunidades. Pero ojo, también hay agregados comerciales. Hay en un consulado hay agregados. ¿Qué significa esto? Yo no sé si compartas la idea. Pero tú hablabas de beneficios. Bueno, uno de los beneficios, según lo platicaba el presidente de los plataneros allá en Tapachula, uno de los organismos más importantes de los plataneros, hay varios, pero este es el más importante, de que, por ejemplo, ir al consulado y meter ahí, tenemos 20 toneladas de plátano y está a la venta. Inmediatamente el consulado lo registra y lo manda, por ejemplo, al mercado de Los Ángeles, California, o al mercado de Nueva York, o al mercado de Washington. Y no, pues aquí queremos 10 toneladas. Entonces, inmediatamente ya se convierte ese consulado también en una interrelación comercial de todo lo que puede producir Chiapas. Inclusive,
el ámbar, la miel, o sea, ya lo tiene Estados Unidos para poderlo exponerlo o comercializarlo. Claro, con todo lo que implica la ley sanitaria, todo lo que encierra. Y le estoy hablando de productos que no lo tiene otra frontera. Le estoy hablando de productos como el café, el cacao, el plátano, el rambután, el mango ataulfo, que ha sido una fruta que ha sido sensación en el mundo, flores exóticas que las tenemos en el Soconusco, miel que se produce aquí en el norte del estado. Entonces, sí puede ser de gran beneficio para el desarrollo de Chiapas. Totalmente. Yo siento que es una buena noticia para nosotros los chiapanecos y para toda la frontera sur. Pero en el caso concreto de Tapachula es un gran beneficio porque va a haber la confianza de poder invertir, de inversiones de Estados Unidos en esa zona. O en San Cristóbal o en Tuxtla, porque pueden llegar los empresarios de Tuxtla o de San Cristóbal, pueden ir a Tapachula y decirle al consulado, tenemos estas estrategias. Así es. Si está de acuerdo, o si hay gente que le interesa en Estados Unidos, bueno, pues aquí Tuxtla Gutiérrez tiene tantas hectáreas para hacer ahí un polo industrial, si lo quieren en el centro del estado, o algo para beneficiar al turismo de San Cristóbal o de Comitán, y podemos aportar esto. Digo, todo esto encierra un consulado, porque es el gobierno en chiquito de Estados Unidos. Es representante de Estados Unidos. No nos olvidemos que cuando entró el presidente Biden como presidente de la República de Estados Unidos, hablaron de una zona de desarrollo. Lo mismo el presidente López Obrador, hablaron de una zona de desarrollo en nuestra frontera sur. Cuando entró el presidente de Guatemala, Yamatei, que ya va a entregar el poder, también hablaron de esa zona de desarrollo, pero ha quedado en proyectos. Hubo un proyecto, creo que tú lo comentabas la otra vez, un proyecto binacional entre Guatemala y México, pero que no se llevó a cabo con Giamatei y con López Obrador. Así es. Posiblemente vi la expresión que tuvo el presidente ahora que ganó el nuevo presidente de Guatemala, como que las relaciones están... Con Giamatei no hubo buenas relaciones, eso lo sabemos nosotros. Pero con ese presidente sí. Lo malo que nomás va a estar un año, porque creo que entra el presidente de Guatemala, entra en enero. Y al presidente pues le quedaría... Un año. Entonces podían haber ahí algún... Pues no sé, un convenio de desarrollo entre los dos países. Es que realmente han olvidado a nuestro estado, que no es uno de los estados más pobres de México, es uno de los estados más ricos, pero lo que falta es desarrollo, industrialización. Y si se crean esos polos de desarrollo en nuestra frontera, que ese puede ser la punta de lanza de establecer ya un consulado en Tapachula, que es la zona comercial de nuestro estado de Chiapas, es buen inicio. Siento que es una buena noticia y que ojalá no se tarde en la instalación para que esto empiece a funcionar y también la migración pueda tener un cambio, que haya, repito, un control. Que aquí el que quiere ingresar, como lo hacen en Estados Unidos, el que quiere ingresar a México por nuestra frontera sur, sepamos quién es. Lo que tú decías... Nombres y apellidos. Claro, ya para que no ingresen personas que tienen antecedentes de terroristas y que sean un riesgo para la seguridad, no solamente de México, sino de Estados Unidos. Entonces es cuestión de coordinar esfuerzos, de ser institucionalmente, buscar una solución a este problema, a este fenómeno migratorio y buscarles una solución. Yo siento que abrir un polo de desarrollo en nuestra frontera sur con toda esa mano de obra que viene de muchos países y que es lo que andan buscando, una fuente de ingreso. Tú platicas con muchas personas migrantes en Tapachula y están felices, aún comiendo una tortilla con sal, pero están felices porque tienen paz, tienen tranquilidad. Entonces, si esa mano de obra se aprovecha, porque entre ellos viene gente técnica, viene gente preparada, sí, claro, que habría que aprovecharlos y poder ser autosuficientes, que ellos mismos produzcan, ¿sí?
Entonces es cuestión nomás de ponerle interés, de no seguir simulando, ¿sí? De hablar en discursos que se está atendiendo y verdaderamente yo creo que nunca han ido a Tapachula ni a los albergues para que vean la realidad de lo que están sufriendo los migrantes en nuestra frontera sur. Bueno, tú decías algo muy importante hace un rato. Mira, también anunciaron un centro internacional entre el gobierno de los Estados Unidos y México. Esto fue antes del consulado. O sea, una cosa lleva a otra. Tú me comentabas ahí, creo que traías algo. Sí. Me gustaría que lo comentaras. Fue precisamente el 4 de este mes que se dio la noticia de que México instalará un centro para migrantes en Tapachula. Y es un acuerdo tomado entre México y Estados Unidos. O sea, es un centro también de control. O sea, que el migrante que ingrese se le va a atender y mientras está en espera de una solución a su solicitud de asilo, va a tener un lugar donde pueda estar, de donde se pueda atender, ¿sí? Entonces, esto se dio a conocer también a principios de este mes, donde dice, y también lo dio a conocer la titular de Relaciones Exteriores, que se va a crear un primer centro de multiservicios para migrantes. ¿Qué significa? Que se les va a otorgar, pero la idea es que sean autofinanciables, que no estén nada más como en calidad de abonados sin que les cueste nada, no, que sean autofinanciables, que tengan una fuente de ingresos. Yo siento que esta noticia también es importante, es parte de. Y también podríamos hablar que Naciones Unidas también instaló el año pasado otro centro de atención a migrantes que está funcionando. En Tapachula. Creo que está rumbo a Puerto En Chiapas. Tapachula, entonces como que están volteando la vista hacia lentamente, pero la están a volteando. la frontera sur. Lo que hemos discutido y comentado aquí durante tantos programas que hemos tenido, como que al fin están haciendo caso de lo que algunas veces opinamos. De que vengan, de que no nomás se enteren por medio de la computación, no, que vengan y vean la realidad de las cosas y se puedan tomar soluciones a largo plazo. Fíjate que Ken Salazar es increíble, y lo tengo que decir. Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos, había venido a Tuxtla Gutiérrez, a la capital, inclusive estuvo en Palacio de Gobierno, ahí lo atendieron las autoridades del estado de Chiapas, pero no había llegado a Ciudad Hidalgo, donde está el problema fronterizo migrante, que es Ciudad Hidalgo y toda esa región. Bueno, pues llegó, pero a Guatemala, y de Guatemala se trasladó a Suchate, pero por el lado de Guatemala. Digo, a mí esto me llamó la atención porque pues se supone que nosotros como país grande, como país importante, más importante, pues lo hubiéramos atendido, pero como que también las cosas no andan bien entre autoridades estadounidenses y autoridades mexicanas en materia de relaciones exteriores. Y lo digo porque pues lo que queremos nosotros es que pues nos vaya bien a los chiapanecos, ya tanto a 200 años de mexicanidad que estamos por cumplir el otro año, pues seguimos siendo el patito feo de la federación, no hay desarrollo, a veces nos doran la píldora de que si avanzamos en la pobreza. Yo ahí no quisiera caer en la controversia, pero si le preguntamos a 10 chiapanecos, siguen de pobres. Y a veces pues no quisiéramos caer en eso, porque también es un tema que no nos vamos a poner muchos de acuerdo. Habrá gente que respetará esta opinión, pero la mayoría de veces se ve en el desarrollo, que no nos han dado. Lo hemos lentamente, el anuncio que vino a hacer el presidente hace 3 semanas con lo de esta conectividad del tren transísmico por toda la costa de Chiapas, precisamente para llegar a Guatemala. Pero si nos vamos a Oaxaca, a Veracruz, a Yucatán y a Quintana Roo, no. Transformado completamente en comparación con el estado de Chiapas. Lo digo como chiapaneco, nos duele. Es que mira, estimado Carlos, debe haber un compromiso
de los gobernantes de Chiapas para buscar el desarrollo, un cambio de vida de los chiapanecos. No basta con inaugurar callecitas o inaugurar una aula, no, buscar a fondo. ¿Para qué? Para que pasen a la historia como gente que buscó el desarrollo de Chiapas en beneficio de todos los chiapanecos. En el caso que tocabas del cónsul, del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, siento que es una persona que tiene muy buenas ideas. La cosa es de que no ha podido embonar para poder echar a andar esto aquí en la frontera sur. Pero este es el inicio. Con la instalación de este consulado, con esa construcción de un centro ya combinado con México, con Estados Unidos, se vislumbra un mejor futuro. Y creo que hay que aprovechar. Entonces hay que seguir trabajando, mencionando las necesidades que tenemos en la frontera sur y que no se caigan en puras simulaciones y discursos que no tienen ningún fondo. Fíjate que ya vamos a terminar el programa, pero sí, de verdad tenemos que hacer un llamado a la conciencia porque pues de lo que se trata eso es lo que puede aportar un medio de comunicación y lo hacemos de buena fe, pero yo creo que debe tener un valor muy especial precisamente el secretario de Economía del gobierno del estado de Chiapas, Carlos Salazar, si no me equivoco, porque pues él como servidor público profesional en esta materia, pues debía de tener a los empresarios de Tuxtla, a los de San Cristóbal, a los de Tapachula, a los de Comitán, los debía de tener en la dinámica de que pues hay que pedir, pero hay que pedir inteligentemente en función de, tenemos esto para que se venga la inversión aquí a Chiapas, tenemos esto en San Cristóbal, para algunas estrategias turísticas, tenemos esto en la capital Tuxtla Gutiérrez, tenemos esto allá en el Soconusco, sobre todo la productividad, que es lo que hace la diferencia con San Cristóbal y Tuxtla, porque pues allá es la zona de la costa, es donde la tierra pues produce más, también hay que aceptarlo así, pero con una estrategia donde participen todos los chiapanecos, todos los empresarios y todos los líderes de colegios de abogados, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, yo creo que Chiapas, porque somos un estado silencioso, nos ponen un zipper y como que no, y entonces lo que nosotros estamos participando como chiapanecos en estos momentos, a quien estamos haciendo el daño es a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque no hablamos, no pedimos, no exigimos, los yucatecos piden. Lo de Quintana Roo piden. Los tabasqueños ya no se diga. Los oaxaqueños, olvídese. ¿Y Chiapas qué? Claro, han habido buenas noticias, se aplaude. Pero tenemos mucho que dar, tenemos petróleo, tenemos agua, es la entidad federativa más pluvial que hay, donde mayor llueve cada año y no se le saca jugo. Sería importante, Carlos, de lo que mencionas, de que el secretario de Hacienda y demás secretarios se dediquen al compromiso adquirido con el gobierno del estado para cumplir con sus compromisos, con sus obligaciones y se dejen de andar haciendo promociones personales, políticas hacia futuro. Dedíquense a donde están, que no lo están haciendo bien. Entonces yo siento que habría que trabajar mucho en eso y unir. Desgraciadamente Chiapas está muy desunido. Habría que hacer un llamado para que nos unamos y podemos buscar junto con el gobierno, la iniciativa privada, y no solamente pedir, sino promover acciones que sean en beneficio de Chiapas y de todos los chiapanecos. Pues yo te agradezco mucho, mi querido maestro. De verdad que son temas pues que de suma importancia, y diría el presidente de México, la revolución de las conciencias, ¿no? Mientras en México se habla de una cuarta transformación y que los mexicanos asimilemos esta revolución de las conciencias, bueno, también nosotros los chiapanecos tenemos derecho de decir que la revolución de las conciencias en Chiapas pues debe ser para que de Chiapas de alguna manera a 200 años pues se le dé otro valor agregado, ¿verdad? Y yo que yo sepa nunca se ha invitado, bueno, sí se ha hecho, pero se hace más para nada por simulación
invitar a los empresarios de Jalisco, a los de Nuevo León, a los del Estado de México, a los yucatecos, y invitarlos a Chiapas, a que vean, dedicarle unos 3, 4 días, no sé, llevarlos a San Cristóbal, darles su paseo aquí en Tuxtla y darles allá en el Soconusco. Yo creo que se pueden hacer 1000 cosas, pero con un poquito de estrategia y un poquito de inteligencia. Ya concluimos, algo que quisieras agregar. Pues el llamado ese de que los que están en un cargo temporal en el gobierno del Estado cumplan con su compromiso. De esa manera siento que podemos iniciar el despegue de Chiapas y que ya no tengamos un trato desigual. También que no tengamos un trato como de entenados, porque Chiapas anexó a Chiapas a México hace 200 años. Habría que hacer un análisis de qué ha cambiado, qué se ha hecho, qué ha dado Chiapas a México y qué le ha dado México a Chiapas. A tus órdenes, mi estimado. Pues yo te agradezco mucho, mi querido maestro, y sobre todo, bueno, pedir desarrollo, pedir cambio, pedir transformación, pues yo creo que no es ningún pecado, definitivamente. Nos vemos hasta el próximo miércoles en otra interesante entrevista aquí en Z Digital, desde la Torre Digital de Diario de Chiapas, desde el centro justamente de esta entidad federativa que hace frontera con Guatemala y Centroamérica. Hasta la vista, nos vemos, gracias. Arte 5. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre.